En el idioma japonés hay distintas formas de dirigirse a las personas. Nuestra forma de hablar variará según con quién estamos hablando o a quienes hacemos referencia. Hay niveles de formalidad. El informal, casual, coloquial, simple o fusukei, forma normal, que no es lo mismo que forma diccionario, es para referirnos a amigos, familia o persona más joven que uno mismo. El keigo, lenguaje respetuoso, es para mostrar respeto hacia superiores como jefe, clientes, personas extrañas o personas de más edad que uno mismo. Formal o teneigo es el formal estándar. Se usan las terminaciones des, más. Honorífico o sonkeigo se usa para elevar a la otra persona. Humilde o kenjogo se usa para referirse a uno mismo. Hiragana es el silabario japonés. Katakana es el mismo silabario que hiragana, pero se utiliza para escribir palabras de origen extranjero. A los dos se llama kana. Se escriben en hiragana palabras de origen japonés que no tienen kanji, partículas, furigana. El furigana es el pequeño hiragana que se escribe arriba de un kanji. Indica cómo se lee el kanji. También se escribe en hiragana el okurigana. Lo que se escribe en hiragana después de un kanji es okurigana, como los sufijos de adjetivos y conjugaciones de verbos. El hiragana, katakana y kanji son los tres sistemas de escritura del japonés. Un kanji puede tener varias lecturas onyomi o lectura china, varias lecturas kunyomi o lectura japonesa. Por ejemplo, el kanji de persona tiene como lectura kunyomi hito. Su pronunciación cambia a jin con la lectura onyomi. Entonces, persona japonesa o de nacionalidad japonesa se lee nihonjin. En japonés se utilizan contadores. Para indicar la cantidad, después de un número va el contador. Hay muchos contadores. Contador de personas, contador de edad, contador de animales, contador de máquinas, vehículos, contador de objetos alargados, contador de objetos planos y más, muchos más. Por ejemplo, el contador de personas es nin. El kanji es de persona y como contador de personas, su lectura onyomi es nin. Como dije anteriormente, un kanji puede tener varias lecturas onyomi y varias lecturas kunyomi. 5 personas se dice go nin, no go hito. Existen partículas. La partícula indica la función que tiene en la oración la palabra que la precede. Si es tema, sujeto, objeto directo, lugar, posesión, etc. Algunas partículas son wa. Cuando es partícula se dice wa y no ja. Partícula o, no wo. Partícula e, no ge. Para conjugar un verbo es importante saber a qué grupo pertenece. Hay 3 grupos. Grupo 1 o godan, grupo 2 o ichidan, grupo 3 que son los irregulares y solo hay 2 verbos. Los verbos del grupo 1 son los que terminan en u en su forma diccionario. Los verbos que terminan en iru, eru, pueden ser del grupo 1 o 2. En su mayoría son del grupo 2. Los verbos que pertenecen al grupo 1 y terminan en iru, eru, se los llama verbos excepción. Son pocos los de uso común. Grupo 3, solo hay 2 verbos irregulares. Suru, hacer, y kuru, venir. Las formas verbales son las formas gisho, forma más, forma nai, forma te, forma ta, volitivo, potencial, forma condicional, forma pasiva, forma causativa
y forma pasiva causativa. Por ejemplo, la forma Jisho es la forma diccionario. Cuando se habla informal o coloquial, la forma diccionario es el presente o futuro afirmativo de un verbo, aunque más que presente es hábito o rutina. El presente o futuro negativo de un verbo es la forma nai. El pasado afirmativo es la forma ta. La forma más se utiliza en el lenguaje formal, es el presente o futuro afirmativo. Para negar se cambia más por masen y para el pasado afirmativo es mashita y pasado negativo masen deshita. Tiende a omitirse watashi cuando por el contexto se entiende que se habla de uno mismo. También tiende a omitirse anata cuando por el contexto es necesario aclarar o referirnos a la otra persona. Se utiliza su nombre más un sufijo que cambia según el grado de cortesía necesaria. También depende si es varón o mujer. Otra opción es sumimasen, que es disculpe, perdón. Entonces así se puede llamar a la otra persona para tener su atención. Otro recurso es extendiendo la mano con las palmas hacia arriba indicando a la otra persona con un gesto respetuoso. Los verbos van al final de la oración. La estructura de la oración es sujeto, objeto, verbo. Hay algunos adjetivos que en español son verbos. Querer, hoshi, gustar, suki. En el idioma japonés, los adjetivos se conjugan. Su conjugación varía según se trate de un adjetivo tipo i o de un adjetivo tipo na. La conjugación de un verbo depende del grupo al que pertenece, si se trata de un verbo godan, ichidan o irregular. Otra cosa a tener en cuenta en la conjugación de un verbo es el tiempo. Presente, futuro y pasado. Presente y futuro se conjugan igual, y en todos los tiempos hay que tener en cuenta si es afirmativo o negativo. La conjugación varía según el nivel de formalidad, informal o formal. No hay en el japonés conjugación en primera, segunda ni tercera persona, singular o plural. En japonés, un verbo puede tener su versión transitiva e intransitiva. Hay que distinguir entre verbos transitivos o tadoushi y verbos intransitivos o jidoushi. Los transitivos llevan objeto directo. Se utiliza la partícula o. En cambio, los verbos intransitivos no llevan objeto directo. En este caso, la partícula es ga. Por ejemplo, el verbo abrir es akeru. Es un verbo transitivo. La versión intransitiva es abrirse, aku. Para decir yo abrí la caja, se omite watashi, el verbo va al final, en este caso el verbo es transitivo, y la caja lleva la partícula o, porque es el objeto directo. En cambio, para decir la caja se abrió, el verbo va al final, aquí el verbo es intransitivo, así que la partícula después de caja es ga.